Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Leo, ya sabes que a lo largo de este vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo. Vamos a ver. Leo y el trabajo. Hay algo que está estancado, ¿no? Dentro del trabajo es algo relacionado con tu estabilidad, con tu seguridad, pero se avecina un triunfo en todo esto. Ahora mismo podría estar estancado, pero se avecina un triunfo. Leo, que no estáis trabajando. Te podría decir que tienes oportunidad de iniciar, o ya la ha habido, de iniciar lo que es algo con alguien por tu cuenta, al lado de alguien, pero ahora mismo esto me sale también paralizado. Has tenido la oportunidad, está un poco parado. Igual te digo que los caminos se abrirán más adelante en este aspecto, pero hay algo que tú desconfías con esa persona. Es una mujer, y si hay una mujer dentro de todo esto y tú estás desconfiando, en cierto modo estás en lo cierto, Leo, ¿eh? Los Leo que tenéis un negocio. ¿Hay algo que separa a día de hoy? Y separa por una mujer. ¿Qué pasa aquí? Que esta mujer, en cierto modo, se va a quedar con algo que no le pertenece dentro de lo que es el negocio. Y por eso también se paraliza todo esto. Pero al igual te tengo que decir, Leo, que tenéis un negocio, que esto no va a ser causante, ¿vale?, de que se pierda algo o de que se vaya tu negocio abajo. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Leo y tu economía. Estás a punto de firmar algo relacionado con tu economía, algo que te trae, aparte de estabilidad, me hablan mucho de algo que sabes que lo vas a tener ahí, que es fijo. Bien, así que Leo, estate preparado para esto que es importante para ti. Vamos a seguir ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Voy a decir en este caso, Leo, que estamos intentando tener, tenemos un control sobre nosotros mismos, y ahora mismo estamos como bien como estamos. Estás conforme ahora mismo con la situación que tienes, pero también estás actuando con mucha paciencia para que llegue, dándose tiempo para que llegue la persona adecuada. Pero dentro de este tiempo también hay un pensamiento o una sensación de vacío. O sea que en cierto modo, aunque tú estés bien, hay una parte de ti que necesita compartir esas cosas o tu vida con otra persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros.
Hay muchas cosas o muchos pensamientos que aquí habéis tenido o estáis teniendo de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cambio mi vida? ¿No la cambio? ¿Qué hago? Esta decisión irá tomando fuerza poquito a poco. Y harás ciertos movimientos conforme vaya tomando fuerza. Te voy a hablar de dos personas en concreto. Una de ellas más joven, que te darás cuenta que no termina de avanzar, que es una persona que no va más allá. Y luego otra persona, después de esta, con cargas familiares, que sí es la persona que lo cambia todo. ¿Bien? Pero primero tiene que llegar esta otra, la persona que no avanza, que te darás cuenta que no hay avance en la relación. Es una persona que posiblemente en sus comunicaciones tú te des cuenta que va a lo que va y decidas alejarte sin más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Tienes que ver tú las cosas muy claras como para iniciar una relación, por lo que yo estoy viendo aquí. Porque hay alguien que ha estado contigo por cierta conveniencia, ¿no? Y ha sido demasiado descarado o descarada esta situación, ¿no? Entonces, aquí lo que dicen, dice que tú tienes que ver las cosas muy claras, perdón, para iniciar lo que es una relación, ¿vale? Entonces, lo primero que veo aquí es: con esta persona primera se quedará en amistad y si acaso, y después llegaría la persona que lo cambia todo, que me viene como una persona que podría ser de zona de costa y que es una persona que posiblemente tú en un principio o ambas partes os pongáis ciertos impedimentos. Pelearás por no enamorarte, también te lo digo. Voy a poner esto en silencio, Leo. Pelearás por no enamorarte. Perdón. O sea, estarás en esa lucha intentando controlar, ¿no? Intentando controlar emociones y sentimientos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí sale la persona importante. Persona importante que te dirán muchas cosas, que te dejarás llevar por las informaciones que te lleguen, y que finalmente dicen que por muchas informaciones que a ti te lleguen, te darás cuenta que siempre vuelves con esta persona nueva. La nueva que hemos visto que viene como una persona importante. Siempre, o sea, aunque tú discutas con esta persona, aunque tú intentes alejarte de esta persona, siempre acabarás con esta persona. O sea, estamos hablando de una relación que puede ser por destino, perfectamente. Pero quedaros muy bien con lo que he dicho, que antes de esta persona tiene que llegar la otra persona que no te llevará a nada. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios.
Voy a decir en este caso que hay demasiado apego al pasado o a situaciones del pasado. Que esto realmente nos retiene, nos confunde y nos lleva a llegar a conclusiones que no son conclusiones verdaderas. O sea, nos estamos dejando guiar. Cuando llegamos a esa conclusión, realmente hemos llegado porque nos dejamos guiar del pensamiento y el apego al pasado o a situaciones del pasado que tenemos. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Después de un desplazamiento que vosotros vais a hacer, Leo, dice, puede volver a repetirse ciertas situaciones del pasado que pueden traer inestabilidad y paralizar muchas cosas y estancar muchas cosas. Los cambios que se avecinan, Leo, los cambios que se avecinan, dice, puede traer consigo otros cambios. Pueden traer consigo otros cambios. Justo después de un cambio que tú sabes que se avecina, justo después, esto no tiene que ver con la pareja, pero te lo tengo que decir, porque sale aquí, puede ser que pueda afectar a la pareja por el nerviosismo, dice, justo después de estos cambios, tú estás arreglando papeles importantes porque te han engañado o estafado. Y puede haber hasta juicios de por medio. Pero esto está por llegar todavía. Esto está por llegar. Vamos a seguir. Seguimos. Leo, casados, en convivencia y novios. Hay una lucha interna aquí entre amor y economía. Estoy viendo mucho eso. Estoy viendo mucho eso. El amor no va acompañado de dinero. Y el dinero no va acompañado de amor. Eso está clarísimo. Entonces aquí hay una lucha interna que hay que aclarar. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Bueno, Leo, casados, en convivencia y novios, dice cuidado con los cambios bruscos, porque podría verse la estabilidad que se tiene, podría verse afectada por mentiras, por chismes, y ciertas acciones que se hicieron en el pasado, que con esa llegada de comentarios, digamos, que a la otra parte le haría encajar, o querer encajar, o enlazar, o en fin. E incluso hacer juicios que no son ciertos. Bien, cuidado con eso de cara al futuro, Leo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor.
Leo, es el momento de darle valor a lo que tienes o a lo que vas a formar. A lo que has formado o a lo que vas a formar. Todo lo demás es secundario. Ya me contaréis, Leo. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar ahora otro mensaje. Pero ahora sí seguimos con la salud. Leo y tu salud. Inflamación de piernas para muchos de vosotros, Leo. Huesos se está marcando mucho, Leo. Y voy a decir para todos los demás, cuidado con los trastornos nerviosos, porque nos podemos ver de médicos por eso. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Leo, con tu mensaje general. Tu mensaje general dice, mucho cuidado, Leo, porque hay una persona muy cercana a ti y a tu entorno, que no es familiar, ya te lo digo. Dice que puede crear un conflicto en tu vida. Ya estás viendo ciertas cosas de esta persona y es el momento de actuar y de hacer ciertos cambios, Leo. Te voy a dar un número, el número 14 para esta semana. Lo miras en Google, Leo, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Leo. Ya sabes que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.